En un pequeño pueblo lleno de prejuicios, una niña negra de 10 años deambula por las calles recogiendo basura para sobrevivir. Una noche, en el último autobús de vuelta a casa, se cruza con un hombre blanco bien vestido, exhausto y abandonado tras ser robado. Nadie ofrece ayuda, ni siquiera el conductor. Ella usa hasta el último dólar que tiene para pagar por ambos. Lo que ella no sabe es que ese hombre es un rico director ejecutivo y su pequeño acto de bondad cambiará la vida de ambos para siempre. Antes de profundizar en el tema, esta historia nos permite saber desde dónde la estás mirando. Nos encanta escuchar tu opinión. El olor a comida frita y algodón de azúcar flotaba en el aire fresco de la mañana de Mapleton, un pequeño pueblo ubicado entre colinas onduladas y vecindarios tranquilos donde la vida parecía perfecta, al menos para algunos. Banderas coloridas ondeaban sobre filas de abucheos mientras las familias paseaban por la calle principal, riendo, comiendo y gastando dinero como si creciera en los árboles. La feria anual de primavera había regresado, convirtiendo la ciudad, por lo demás tranquila, en un carnaval abarrotado y ruidoso de globos, música y caras sonrientes. Pero debajo de la alegre superficie, había algo más frío. Susurros, miradas de reojo, esa línea nítida que nunca desaparece en pueblos como este. La línea entre quien pertenece y quién. La notaron en el momento en que bajó de la acera, arrastrando una bolsa de basura gris descolorida de casi la mitad de su tamaño. Una niñita negra, de apenas 10 años, delgada, con rizos oscuros recogidos en un moño apretado, vestida con ropa tan gastada que los bordes se habían deshilachado. Sus viejas zapatillas deportivas rozaban el pavimento mientras se movía, con la cabeza gacha, la mirada atenta y cuidando de no cruzarse con la mirada de nadie. La bolsa que llevaba detrás de ella tintineaba suavemente. Botellas de plástico, latas de aluminio, restos de los buenos momentos de otras personas. La gente se movía a su paso. Una mujer con un vestido floreado arrugó la nariz y alejó a su niño pequeño. Un grupo de adolescentes con chaquetas universitarias se rieron entre dientes. «Mira, Riverstone, hay basura en la ciudad», murmuró uno, sin siquiera molestarse en ocultarlo. Rivers, el pueblo de al lado. Todos sabían que allí vivía la mayoría de la gente negra. Y en Mapleton, hasta un niño podía sentir el muro invisible. Amara no se inmutó. Ella estaba acostumbrada a ello. Las escaleras, los susurros, el disgusto apenas disimulado. Ella no estaba allí para hacer amigos. Ella estaba aquí por la basura. Botellas de refresco vacías, latas de cerveza arrugadas, plásticos olvidados debajo de los bancos y al lado de los puestos de comida. Basura para ellos, unas monedas para ella. La feria bullía a su alrededor, brillante y ruidosa. Los niños pasaron rápidamente con globos. Parejas posan para selfies junto a la noria. Los vendedores gritaban ofertas en pasteles de embudo y limonada. Pero por dondequiera que caminaba Amara, el espacio se abría como el mar que se abre, no por respeto sino por miedo, desprecio, incomodidad. Incluso otras personas negras en la feria mantenían la distancia, con la mirada baja, temerosos de ser vistos como parte de su especie. La niña con la bolsa, la niña de Riverstone, la pequeña don nadie sin nada. A medida que el sol comenzó a ocultarse tras los tejados pintados de blanco de la ciudad, la feria fue tomando forma poco a poco. Los stands cerraron, la música se apagó y la multitud disminuyó. Amara se secó la frente y miró la bolsa casi llena de materiales reciclables. No está mal para un día de trabajo. Quizás suficiente para comprar algo de pan. Se deslizó por un callejón y se apresuró hacia la vieja parada de autobús en las afueras de la ciudad. Las luces de la calle parpadearon mientras ella se acercaba. El banco agrietado, el mapa descolorido detrás del cristal, el cartel desgastado que decía Riverstone, última parada. Unas cuantas personas ya estaban esperando, compradores con bolsas, caras cansadas, pero todos compartían el mismo acuerdo tácito. Ignora a la pequeña niña negra con la bolsa de basura. Déjala que se funda con las sombras. A Amara no le importó. Las sombras eran más seguras que las escaleras. Pero esa noche, ella no era la única al borde de pertenecer. Sentado en el extremo más alejado del banco había un hombre, mayor, tal vez de 50 años, blanco,
vestido con lo que alguna vez fue una camisa elegante, ahora arrugada y manchada, sus pantalones polvorientos, los zapatos gastados, su cabello canoso en la sien, pegado a su frente por el sudor. Parecía como si hubiera caminado todo el día, tal vez más. Sus ojos, cansados, perdidos, moviéndose por la calle como si ya no estuviera seguro de dónde estaba. El autobús pasó silbando a la vuelta de la esquina. Los faros proyectan largas sombras sobre la acera agrietada. El conductor apenas miró al hombre cuando las puertas se abrieron con un crujido. «Bueno, ¿te va bien o qué?», ladró el conductor, con su voz llena del mismo desdén que Amara había oído toda su vida. Pero el hombre dudó, su mano flotaba cerca de su bolsillo. Vacío, con la mandíbula apretada. Todos los demás apartaron la mirada. Nadie ofreció ayuda. Nadie lo hizo nunca y por primera vez en mucho tiempo, Amara no era invisible. Ella fue quien lo vio. La desesperación, la vergüenza, la súplica silenciosa escondida detrás del silencio del hombre. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó los billetes arrugados, rotos. «Pero basta. Yo pagaré por él», dijo ella, con voz pequeña pero firme. El conductor levantó una ceja, la miró de arriba abajo y sonrió. «Cifras», murmuró. «Ustedes permanecen unidos». Su risa era fea y aguda. Las mejillas de Amara ardían, pero ella se mantuvo firme. Los billetes temblaban en su mano, pero su mirada, no. Y con eso, dos marginados, uno pequeño y otro adulto, subieron a bordo bajo el peso del odio silencioso de un pueblo. Pero el destino apenas había comenzado su obra. El viejo autobús urbano avanzaba ruidosamente por la carretera agrietada como un animal exhausto, con el motor tosiendo y las juntas metálicas crujiendo con cada sacudida y golpe. Dentro, el aire estaba cargado con el olor a vinilo viejo, humo de cigarrillo adherido a los cojines de los asientos y algo agrio persistiendo de demasiados cuerpos hacinados a lo largo de los años. Las luces amarillentas del techo parpadeaban débilmente, proyectando un brillo apagado sobre las filas de asientos descoloridos y el piso desgastado y manchado con derrames olvidados. Samara mantuvo la cabeza gacha mientras se dirigía hacia la parte de atrás, arrastrando la bolsa de basura tras ella, que traqueteaba suavemente con el sonido de las botellas vacías y las latas chocando entre sí. El hombre lo siguió en silencio, con los hombros encorvados, sus pasos lentos e inseguros, como alguien que camina a través de un recuerdo que no quiere revivir. El conductor, un hombre corpulento, con una barba irregular y una camisa de uniforme demasiado grande para él, los observó por el espejo mientras se acomodaban en sus asientos. Su sonrisa aún persistía, con el mismo borde afilado de desprecio curvando las comisuras de su boca. No dijo ni una palabra más, pero no hacía falta. Todo estaba allí. La mirada, el encogimiento de hombros, la forma en que pisó el acelerador un poco fuerte mientras el autobús se sacudía hacia adelante, arrojando a Amara ligeramente en su asiento. Los demás pasajeros apenas los miraron. Una mujer cerca del frente agarró con más fuerza sus bolsas de compras. Un hombre con botas de trabajo y gorra de béisbol fingía dormir, pero seguía mirando furtivamente hacia atrás. Nadie dijo nada, pero el mensaje fue claro como el cristal. No perteneces aquí ninguno de los dos. Mantente en silencio. Permanecer invisible. Mara se apretó contra la ventana. El frío cristal la mantenía inmóvil. Afuera de la ciudad se veía un borroso pasar con rayas de letreros de neón, escaparates cerrados y filas de casas antiguas que se hundían tras años de abandono. Las luces de la calle parpadeaban en lo alto, su resplandor era difuso en el denso aire nocturno. Su reflejo le devolvió la mirada. Pequeños ojos oscuros bajo unos rizos apretados, una leve mancha de suciedad en su pómulo y labios apretados en una tranquila definición. Tenía 10 años y ya entendía este mundo mejor que la mayoría de los adultos. El hombre estaba sentado al otro lado del pasillo, con los ojos fijos en el suelo y las manos descansando torpemente sobre su regazo. Su costosa camisa, ahora arrugada y manchada, parecía fuera de lugar allí. Sus zapatos de cuero estaban gastados y uno de los cordones estaba deshilachado en los extremos. Pero no fue la ropa lo que lo delató. Así era como se comportaba, o al menos así solía hacerlo.
Los hombros anchos estaban ligeramente hundidos, la mandíbula apretada, la forma en que sus ojos se dirigían a los otros pasajeros, calculadores, inseguros. Él no era de este lado de la vida, no normalmente. Pero esta noche él era tan fantasma como ella. Durante un rato, ninguno de los dos habló. El autobús traqueteaba al pasar por los baches y los frenos chirriaban en cada intersección. Amara contó las paradas, mientras sus pequeños dedos se apretaban alrededor de la correa de su bolsa de basura cada vez que las puertas se abrían con un silbido. Más gente bajó. Subieron algunos nuevos, pero nadie se sentó cerca de ellos. Finalmente, la curiosidad venció su cautela. Ella se giró ligeramente en su asiento, con la voz tranquila pero firme. No tenías dinero, afirmó. No era realmente una pregunta, sino más bien una observación suspendida en el aire viciado. El hombre miró hacia arriba, sorprendido. Sus ojos azules se encontraron con los de ella por primera vez. Había algo crudo detrás de ellos, agotamiento, tal vez vergüenza, pero no la mirada dura y despectiva a la que estaba acostumbrada de hombres como él. Dudó antes de responder, su voz era ronca, como si no la hubiera usado en todo el día. No, no lo hice. Apretó los labios por un momento antes de añadir casi para sí mismo. Ya no. Amara inclinó la cabeza y lo estudió. Pareces igual que antes, dijo ella sin rodeos, mientras sus ojos se deslizaban sobre la camisa manchada y el costoso reloj que aún colgaba de su muñeca, rayado pero intacto. ¿Qué pasó? ¿Alguien te robó? El hombre soltó una risa seca y humorística, pasándose una mano por la cara. ¿Algo así? Sus dedos temblaron levemente por un segundo antes de guardarlos en sus bolsillos, ocultando el temblor. Supongo que podría decir que no estaba prestando atención. Me descuidé. Amara asintió y un fantasma de comprensión se dibujó en su rostro. Sucede. Se quedaron en silencio otra vez mientras el autobús avanzaba por las oscuras afueras de Mapleton. Las luces de la calle se hacían más escasas, dando paso a tramos de pavimento agrietado y gasolineras cerradas, el zumbido del motor, la tos ocasional del conductor, el traqueteo de las ventanas sueltas. Todo se confundía en una banda sonora monótona de espacios olvidados. El hombre apoyó la cabeza contra el asiento. Sus ojos se dirigían al techo, pero su mente no descansaba. Su mirada se dirigió a la chica que estaba frente a él. El pequeño y fibroso cuerpo enroscado alrededor de la bolsa de basura, los ojos penetrantes bajo unas pestañas espesas, el desafío silencioso pero innegable grabado en cada centímetro de ella. No podía tener más de 10 años. Sin embargo, se movía como alguien del doble de su edad. Sin miedo, sin confianza, solo cálculo constante, de la misma manera que había aprendido a moverse hoy. ¿Lo harás?, preguntó finalmente, rompiendo el silencio. Su voz era baja, cautelosa, como si no estuviera seguro de merecer preguntar. ¿Por qué pagaste por mí? Los ojos de Amara se encontraron con los suyos, firmes e inquebrantables. Ella encogió un pequeño hombro. Nadie más lo va a hacer. Su tono no era amargo, solo realista. Como si el cielo fuera azul, la gente era cruel, y así fue. Me imaginé que sabías cómo se siente eso. El hombre dejó escapar un suspiro lento y bajó la mirada al suelo. Sí, sí. Él lo sabía. Por primera vez en mucho tiempo, quizá más de lo que quería admitir, el autobús se detuvo con una sacudida. Otro pasajero descendió. La calle ahora estaba casi desierta. Casas en ruinas, ventanas tapiadas, cercas de alambre, inclinadas en ángulos incómodos. Se estaban acercando al final del camino. ¿Eres de Riverstone?, preguntó en voz baja, aunque la respuesta era obvia. Amara asintió. ¿Nací allí? Supongo que probablemente moriré allí también. Lo dijo tan claramente que sintió un vuelco en el pecho. No pareces muy seguro de eso, comentó mientras la observaba. Ella hizo una pausa y entrecerró apenas un poco los ojos. No estoy seguro de nada, excepto que a la gente no le gusta ver gente como yo por aquí. Sus dedos golpearon suavemente la bolsa de basura, pero seguro que les gusta dejar suficiente basura atrás. La comisura de la boca del hombre se torció. No era exactamente una sonrisa, pero casi. No dijo nada más.
Ella tampoco. El autobús avanzó a toda velocidad otra vez y las últimas paradas transcurrieron como una lenta cuenta regresiva. El hombre miraba por la ventana, su reflejo débil contra el cristal. Las luces de la calle descoloridas pasaban borrosas. Su mente vagaba pesada por el cansancio, con preguntas, con una punzada de humillación todavía fresca en el pecho. Pero a pesar de todo, esa pequeña voz, ese encogimiento de hombros desafiante, ese puñado de billetes arrugados de un niño que no tenía nada, seguían resonando más fuerte que el motor. Y por primera vez en años, Richard Evans no sabía a dónde lo llevaba este viaje. Pero él sabía que aún no había terminado. El autobús siseó al llegar a la última parada. Los frenos chirriaron con un gruñido cansado, como si incluso la máquina estuviera harta del peso que transportaba. Afuera las calles se extendían tranquilas y oscuras. Las luces de la calle zumban débilmente y su resplandor parpadeante proyecta manchas irregulares de luz sobre el pavimento agrietado. Letreros descoloridos indicaban calles estrechas. Los edificios de apartamentos se inclinaban cansados contra el cielo nocturno. Sus ventanas están apagadas y sus paredes de ladrillo están manchadas por el paso del tiempo. Riverstone, el tipo de lugar del que solo has oído hablar en las noticias. Pobreza, delincuencia, todo lo que esos pueblitos perfectos al otro lado de la carretera pretendían que no existía. Amara ya estaba de pie, su pequeña mano agarraba la correa de su bolsa de basura demasiado llena, sus zapatillas chirriaban levemente mientras caminaba por el pasillo. El conductor no la miró. Los demás pasajeros apenas lo notaron. Ella era parte del escenario. Chica basura. El niño del lado equivocado de todo. Bajó los escalones de un salto con la facilidad de alguien acostumbrado a desaparecer en la noche. Richard vaciló, con su mano suspendida sobre el respaldo del asiento frente a él. La voz del conductor rompió el silencio, aguda, impaciente. Fin del camino, hombre. Vamos. Ese mismo tono, la misma falta de respeto latente que le había escupido a la chica, ahora dirigida a él. Se clavó bajo la piel de Richard como una astilla. Pero esta vez no tenía defensa, ni traje, ni palabras pulidas, ni ningún título corporativo colgando sobre él como una armadura. Esta noche, despojado de todo eso, él era solo otro don nadie siendo arrastrado a ninguna parte. Bajó del autobús y las puertas se cerraron con un siseo tras él, como si no pudieran esperar a deshacerse de él. El aire afuera estaba denso de humedad y de humo tenue de cigarrillo, de esos que se adhieren a la ropa y se niegan a desaparecer. Los edificios que lo rodeaban se alzaban imponentes, con las ventanas oscuras, la pintura descascarada, las calles agrietadas y llenas de retazos olvidados de vida. Sus zapatos hacían clic suavemente contra el pavimento mientras miraba a su alrededor, desorientado, desorientado. Más adelante, bajo la tenue luz de la calle, la pequeña figura de Amara se deslizaba por la acera, con su bolsa de basura rebotando ligeramente detrás de ella. Por un momento, pareció increíblemente pequeña contra las pesadas sombras de la calle. Con los hombros cuadrados, la cabeza en alto, el paso firme, sin vacilaciones, sin miedo, solo una tranquila resolución, como si hubiera caminado por esas calles 100 noches antes. Richard la observó por un momento más de lo que pretendía, algo desconocido se apretaba en su pecho, el peso del día, el robo, el viaje en autobús, la humillación presionaba más fuerte ahora, mezclándose con la inquietud persistente que subía por su columna. Siempre había sabido, de una manera abstracta y distante, que existían lugares como este. Pero allí de pie, respirándolo, despojado de su estatus y de su escudo, ya no estaba distante. Era asfixiantemente real. Se giró en la dirección opuesta, con las manos metidas profundamente en los bolsillos y los zapatos crujiendo sobre la grava suelta mientras comenzaba a caminar. Cuanto más se alejaba de la parada del autobús, más cambiaban las calles. Los edificios de apartamentos baratos dieron paso a almacenes, luego a estacionamientos vacíos, luego a intersecciones amplias y vacías, donde incluso las luces de la calle se apagaron por completo. Caminó durante varias cuadras, con la mente pesada y el pecho vacío, hasta que finalmente el mundo comenzó a cambiar de nuevo. Las aceras quedaron más limpias. Aparecieron escaparates,
primero tapiados y luego abiertos. Letreros de neón zumbando silenciosamente. Los edificios se hicieron más altos, más vidriosos, más caros. Pasó frente a cafeterías abiertas hasta altas horas de la noche, donde los baristas preparaban sus bebidas para el cierre, peatones con abrigos a medida y el leve zumbido de coches caros que pasaban. Los límites olvidados de la ciudad quedaron atrás, reemplazados por el pulido corazón del centro de la ciudad. El corazón que él gobernaba estaba acostumbrado a que las puertas de cristal de su edificio se abrieran, los ojos del conserje se abrieron, la sorpresa se dibujó en su rostro antes de que la enmascarara rápidamente. Richard no se detuvo, no explicó. Subió en el ascensor hasta el último piso en silencio. El zumbido de la maquinaria, un suave y estéril contraste con el caos de las calles que acababa de dejar. Su ático estaba exactamente como lo dejó, impecable, espacioso, frío. Los ventanales del suelo al techo enmarcaban el horizonte de la ciudad como una fotografía. La cocina pulida relucía. Los muebles de cuero permanecieron intactos. Era todo lo que había construido. Todo aquello de lo que él se había convencido que importaba. Y esta noche se sentía completamente vacío. Richard se hundió en la amplia silla junto a la ventana, con los codos sobre las rodillas y las manos juntas bajo la barbilla. Sus ojos se posaron en las brillantes torres, las ordenadas hileras de farolas de la calle, el zumbido distante de una ciudad que seguía moviéndose con o sin él. Su reflejo en el cristal le devolvió la mirada. Camisa arrugada, pantalones manchados de suciedad, ojos cansados. No fue la billetera perdida ni el teléfono robado lo que lo dejó vaciado esta noche. Ni siquiera fue el presumido conductor del autobús o las indiferentes escaleras. Era la forma en que todos lo miraban a través de él. Lo ignoraban, lo reducían a nada más que una molestia, un problema. Ruido de fondo. Por primera vez en años, Richard Evans supo lo que se sentía no pertenecer, ser invisible, no deseado. Y sin embargo, en medio de todo eso estaba ella. El rostro de Mara permaneció en su mente. Los ojos vigilantes, los bordes afilados de su pequeño cuerpo, el desafío silencioso envuelto en ropa desgastada. La forma en que ella permaneció allí sacando billetes arrugados de su bolsillo y entregándolos como si fuera la cosa más común del mundo. Sin vacilación, sin piedad, solo acción. Cerró los ojos y sus palabras resonaron en sus oídos. Nadie más lo va a hacer. Una niña de 10 años con menos que nada a su nombre. Y aún así, cuando todos los demás se dieron la vuelta, ella dio un paso adelante. Richard exhaló larga y pesadamente. El peso de su orgullo, su estatus, su vida cuidadosamente seleccionada presionaban contra sus costillas como una piedra. Abrió los ojos de nuevo. Las luces de la ciudad brillaban abajo, brillantes y cegadoras. Pero de repente, por primera vez, el pulido horizonte parecía más una jaula que una corona. Y por primera vez se preguntó qué haría falta para cambiar eso. La calle afuera de la botella regresó con olor a aceite viejo y cigarrillos rancios. El tenue zumbido de los carteles de neón lucha contra la pálida luz de la mañana. Amara levantó su bolsa de botellas de plástico más arriba sobre su hombro, su pequeño cuerpo encorvado bajo su peso, sus zapatillas rozando la acera agrietada. El aire perezoso estaba cargado con esa misma mezcla familiar de agotamiento y silenciosa resignación que se aferraba a cada rincón de Riverstone. Ella apenas notó que el elegante sedán negro se detenía lentamente detrás de ella. No fue hasta que la puerta se abrió y los pasos se acercaron, firmes, decididos, desconocidos para esas calles, que ella se giró y entrecerró los ojos. Richard Evans estaba allí, limpio, afilado, fuera de lugar en todos los sentidos posibles. Su abrigo azul marino planchado, sus zapatos lustrados e incluso el leve aroma a colonia cara. Todo gritaba a otro mundo, menos sus ojos. No estaban pulidos. Hoy no. Llevaban algo crudo, algo inquieto, como si no hubiera dormido desde la última vez que se vieron. Amara se puso rígida y apretó con más fuerza la bolsa. ¿Qué estás haciendo aquí? Su voz era aguda, cautelosa, como la de un gato acorralado, dispuesto a huir. Richard dudó solo un segundo antes de acercarse, con las manos abiertas y la voz firme pero tranquila. Quería volver a verte,
Sus ojos buscaron los de ella, pesados con algo que no era piedad, no era caridad, solo verdad. Y quería preguntarte algo. La mandíbula de Amara se apretó. No tengo nada que valga la pena preguntar. Los labios de Richard se apretaron por un momento, y una leve grieta de frustración se abrió paso entre ellos antes de que él se ablandara nuevamente. Tienes más de lo que crees. Su mirada se dirigió a la bolsa de botellas, al dobladillo deshilachado de su sudadera con capucha y a sus hombros firmes. Tienes más que la mayoría de los adultos que conozco. Ella se enojó ante eso y entrecerró aún más los ojos. ¿Qué? Porque recogí tu triste trasero anoche cuando nadie más lo hizo. Su barbilla se inclinó desafiante. No quiero decir que no me debas nada. No soy estúpido, Richard exhaló, una respiración lenta y mesurada. No, no lo eres. Dio otro paso más cerca, con cuidado, y bajó la voz. Es por eso que voy a ser sincero contigo. No solo te debo algo, sino que también te respeto. Hizo una pausa y luego agregó, en voz baja pero firme. Y quiero ayudar. La risa de Amara era pequeña y aguda, como un cristal rompiéndose bajo los pies. Ayuda. Ella negó con la cabeza y sus rizos rebotaron ligeramente. Nadie ayuda a las niñas negras de Riverstone. No, a menos que quieran algo. Sus ojos brillaron fríos, demasiado viejos para su rostro. No hay nadie tan bueno. La expresión de Richard vaciló por un breve segundo. El peso de sus palabras se asentó en su pecho. Pero él no se echó atrás. No quiero nada de ti. Su voz se quebró levemente mientras añadía, pero te debo el intentar ser mejor. Los brazos de Amara se cruzaron sobre su pecho, la barbilla levantada, su pequeño cuerpo aún irradiando desafío. No lo entiende. Su voz se volvió amarga y grave. No hay nada mejor para gente como yo. Mi mamá me dijo eso antes de irse. Ella dijo, no confíes en las sonrisas. No confíes en las limosnas. Porque este mundo no ama a las chicas como yo ni a la gente como tú. Ella le hizo un gesto hacia él, hacia el abrigo lustrado, los zapatos limpios, la piel que vestía como un escudo tácito. No te importa. Miras a través de nosotros. Hasta que no lo hagas. Sus palabras atravesaron la neblina de la mañana y la acusación quedó pesada entre ellos. La garganta de Richard se cerró, sus manos cayeron a los costados mientras una amarga oleada de vergüenza se arrastraba bajo su piel. Ella no estaba equivocada, no del todo. Había pasado años haciendo exactamente eso, caminando, mirando a través, sin ver nunca, y luego sin pensar. Él dio un paso adelante y la atrajo hacia sus brazos. Amara se puso rígida al instante, sus músculos se bloquearon, sus pequeños puños se cerraron contra su pecho, pero Richard no se inmutó, sus brazos la envolvieron suavemente pero con firmeza. La forma en que un hombre que nunca supo decir lo correcto elige la única verdad que le queda en la acción. Lo siento, susurró, las palabras crudas, ásperas, presionadas en sus rizos enredados. Lo siento por este mundo. Lo siento por cada vez que alguien miró hacia otro lado. Por cada vez que miré hacia otro lado. Los hombros de Amara se crisparon y sus puños presionaron con más fuerza contra él como si quisiera empujarlo hacia atrás, pero no supiera cómo. La lucha en ella todavía estaba allí, fuertemente enroscada. Pero debajo de ello, algo se quebró. Solo por un segundo. La voz de Richard bajó tanto que casi se quebró. No deberías tener que pensar así. Ni a los 10. Ni nunca. Su mano descansaba suavemente sobre su espalda, su respiración constante a pesar del temblor en su pecho. No puedo arreglar el mundo entero, chico, pero puedo empezar aquí contigo. Durante un largo momento, ninguno de los dos se movió. El ruido de la calle continuaba. Un coche tocando la bocina a lo lejos. El zumbido bajo de una motocicleta que pasa rugiendo. Pero dentro de ese pequeño espacio, había silencio, pesadez y realidad. Finalmente, Amara empujó suavemente su pecho, lo suficiente para romper el contacto. Su rostro se inclinó hacia arriba, sus ojos brillaban, agudos y cautelosos a la vez. ¿De verdad lo crees? Su voz se quebró débilmente. ¿3 personas pueden arreglar algo de esto? La sonrisa de Richard era débil, cansada, pero real. No. Él negó con la cabeza lentamente.
pero quizá puedan arreglarlo ellos mismos. Ella lo miró fijamente por un momento más. Las paredes dentro de ella vibraron. Los años de advertencias de duras lecciones luchaban por mantenerse en su lugar. Pero algo pequeño, frágil e increíblemente obstinado parpadeaba bajo la superficie. Ella dio un paso atrás, con los brazos cruzados nuevamente. Su expresión ilegible. «Hablas bonito», murmuró ella. «Pero no soy estúpido». Richard asintió y la comisura de su boca se movió levemente. No esperaba menos. Y mientras él estaba allí mirando a esta pequeña y feroz niña alejarse, arrastrando su bolsa de basura detrás de ella como una insignia de supervivencia, Richard Evans sabía que la parte más difícil no era convencerla. Fue convencerse a sí mismo. Que tal vez esta vez no miraría hacia otro lado. El gran salón de baile brillaba bajo una suave luz dorada. Arañas de cristal brillando como estrellas congeladas suspendidas sobre un mar de zapatos lustrados y vestidos de diseñador. Filas de mesas se alineaban a lo largo de la sala. Los manteles blancos y delicados arreglos florales contrastaban marcadamente con la silenciosa pesadez que flotaba bajo la superficie. Los camareros se movían con gracia entre las sillas. El tintineo de los cubiertos y el zumbido de una conversación llenan el espacio como música de fondo en un mundo cuidadosamente diseñado para sentirse importante. Pero esta noche, los muros del privilegio no eran tan gruesos como solían ser. Richard Evans estaba de pie cerca del podio al frente de la sala, su traje a medida impecable, su cabello plateado peinado cuidadosamente hacia atrás, las tenues líneas en las esquinas de sus ojos ahora más profundas, pero no por cansancio, sino por claridad. El peso de las salas de juntas y de los acuerdos comerciales se había convertido en algo más nítido, más pesado y más personal durante el año pasado. Ajustó el micrófono y el suave murmullo de la multitud se fue calmando mientras las cabezas se giraban, las cámaras se encendían y todos los ojos se posaban en él. Pero por una vez, la atención no infló su ego. Lo dejó en tierra. Su mirada se desvió a través de la habitación hacia la larga mesa cerca del escenario donde estaban sentados. Docenas de ellos. Niños, ojos marrones, rizos apretados, hombros pequeños, envueltos en ropa que realmente les queda bien por una vez. Algunos nerviosos, otros con los ojos muy abiertos, algunos tomados de la mano debajo de la mesa, sobrevivientes de calles que no fueron hechas para ellos. Y allí mismo, en el centro, estaba sentada Amara. Ahora parecía diferente, pero no de la forma en que la ropa o los cortes de pelo nuevos cambian a una persona. El desafío todavía estaba allí en su postura, en la tenaz expresión de su mandíbula, pero ahora estaba acompañado de algo más. Confianza, una chispa de seguridad, un futuro. Su cabello estaba recogido cuidadosamente y un sencillo vestido azul abrazaba su pequeña figura. Pero no fue la tela ni el esmalte lo que dejó a Richard sin aliento. Fue la forma en que lo miró a los ojos sin pestañear, con la barbilla ligeramente inclinada en desafío, como si todavía no creyera del todo en este mundo, pero tampoco le tuviera miedo ya. Los aplausos se desvanecieron cuando Richard se inclinó hacia el micrófono, su voz firme, pero teñida con una crudeza que no había experimentado por completo desde aquella noche en la parada del autobús hacía un año. Comenzó sin apartar la mirada de ella en ningún momento. Creí que entendía el éxito, el poder, lo que significaba lograrlo. Sus labios se curvaron levemente, casi amargamente. Pero estar en la cima no significa nada si te has convencido de que no ves lo que ocurre abajo. La sala contuvo la respiración y el silencio se prolongó. Yo era ese hombre, continuó Richard bajando la voz. Pasaba junto a los olvidados todos los días, me decía a mí mismo que no era mi lucha, creía que el consuelo significaba que, de alguna manera, estaba separado. Inmune. Sus manos se flexionaban ligeramente contra el podio. El recuerdo de esa noche aún le quemaba la piel, hasta que una niña con una bolsa de basura llena de botellas hizo lo que ningún dinero ni título jamás podría. Me vio y me ayudó cuando no me quedaba nada. Un silencio se extendió entre la multitud mientras los susurros circulaban. Algunos reconocieron la historia de las noticias. El director ejecutivo varado, robado, humillado por un extraño.
Pero ninguno de ellos había escuchado la versión real. La mirada de Richard recorrió la sala, posándose de nuevo en las filas de niños, sus cáritas observando, algunos con los ojos abiertos, otros cautelosos. Nos decimos que los niños son los que necesitan ser salvados. Pero tal vez seamos nosotros quienes necesitamos ser salvados de nuestra propia indiferencia. Respiró hondo, la crudeza de las siguientes palabras se le encogió en el pecho. Esta fundación, la esperanza de un ángel, no es solo caridad. Es una promesa, un ajuste de cuentas. Una negativa a seguir pasando junto a chicos como estos, como Amara, y fingiendo que no existen. Al mencionar su nombre, todas las miradas se dirigieron a la mesa. Amara no se acobardó ante la atención. Sus ojos permanecieron fijos en Richard, agudos, firmes, un desafío silencioso bajo la superficie, como diciendo, más te vale decirlo en serio. Richard sonrió levemente, las comisuras de sus labios se crisparon con algo más cálido, orgullo y tal vez redención. Los aplausos aumentaron, firmes, sinceros, recorriendo la sala como una pequeña ola de reconocimiento atrasado. Richard retrocedió, asentándose, pero sus ojos no se apartaron de Amara. Más tarde, tras los apretones de manos y las fotografías preparadas, después de que los donantes bebieran su vino y se felicitaran por su generosidad, Richard la encontró de pie cerca del balcón, lejos del ruido. La ciudad se extendía tras ella en brillantes líneas de luz, pero sus ojos estaban fijos en él incluso antes de que hablara. Esta vez no corriste, comentó en voz baja, con las manos metiéndose en los bolsillos. Rahara se encogió de hombros, con esa sonrisa despreocupada que le resultaba familiar. Era difícil correr con zapatos nuevos. Inclinó el pie, y los brillantes zapatos negros planos reflejaron la luz. Además, tenía que terminarme los panqueques. Richard rió entre dientes, con el recuerdo de su primer desayuno parpadeando en sus ojos. Se puso serio y añadió, bajando la voz, ¿esto? ¿Todo esto? No lo soluciona todo, tenías razón. El mundo sigue siendo lo que es. Los ojos de Amara se suavizaron y una comprensión silenciosa se deslizó a través de las grietas de las viejas defensas. Sí. Su voz era baja, casi cansada para alguien tan joven. Pero es un comienzo. Se quedaron allí por un largo momento, con la ciudad zumbando abajo y el peso del salón de baile presionando detrás de ellos. Y por primera vez, no parecía imposible. Me sentí ganado. Y a medida que avanzaba la noche, los discursos dieron paso a la música y una cautelosa esperanza se reflejaba en los rostros cansados. Richard Evans comprendió algo que nunca pensó que comprendería. Los ángeles no siempre tienen alas. A veces llevan bolsas de basura y a veces te salvan mucho antes de que a ti se te ocurra guardarlos. Únase a nosotros para compartir historias significativas haciendo clic en los botones me gusta y suscribirse. No olvides activar la campanita de notificaciones para comenzar tu día con lecciones profundas y empatía sincera.